vida que se desarrolla en nuestro planeta depende de los únicos seres vivos que pueden regenerar con oxígeno nuestra atmósfera: las plantas. Unos seres que han marcado el destino de la evolución de la vida y que continúan cumpliendo una función indispensable en el equilibrio ecológico. A lo largo de millones de años, las plantas han creado hábitats en los que los animales pudieron desarrollarse. Son el primer eslabón de la gran cadena de la vida. Pero la labor de este silencioso ejército verde que cuida del planeta no ha sido fácil. Han tenido que desarrollar estrategias de supervivencia que encierran secretos sorprendentes. Secretos evolutivos que garantizan su reproducción. Secretos que las hacen llamativas. O secretos que las convierten en temibles trampas, en magníficos gigantes o en asesinos ocultos. A pesar de que los secretos de su química encierran el origen de 1 de cada 4 medicamentos que utilizamos, algunas plantas no pueden sobrevivir solo con los nutrientes del suelo. Son plantas carnívoras, capaces de crear apetitosos cebos para conseguir alimento. Sus trampas están especialmente diseñadas para los invertebrados, que no dudan en acercarse, atraídos por el olor hasta caer en el engaño. Esta atrapamoscas americana se ha convertido en un verdadero cepo. 2 hojas sensibles hacen de mandíbulas espinosas que se cierran sobre sus trofeos. Unas parientes de la atrapamoscas, las dróseras, tienen una forma de caza diferente. Las glándulas de sus hojas segregan un falso néctar, al que acuden a saciarse algunos insectos. Es su final. Quedan atrapados en el pegajoso líquido, como le ha ocurrido a esta hormiga, que está a punto de convertirse en su alimento. La forma de atrapar insectos varía según las especies. Estas nepentáceas tienen forma de jarro e incluso cuentan con una tapadera que cierran herméticamente para que no escapen sus presas. Otras plantas carnívoras acumulan un líquido letal para sus víctimas en el que mueren ahogadas, para después ser absorbidas por sus fluidos digestivos. El borde de su abertura oculta una trampa. Los pliegues hacen perder el equilibrio y caer a sus víctimas dentro de esta especie de boca-estómago, sin retorno. Cuando hay suerte, sus presas son voluminosas, como este inocente ciervo volador, que ha sido atraído por el contenido del peligroso recipiente. Su curiosidad le ha costado la vida. En la naturaleza, lo que supone la muerte para unos significa la supervivencia para otros. Los mosquitos saben esperar a las lluvias. Y cuando las fosas de estas temibles plantas se llenan de agua, encuentran en ellas un buen lugar donde resguardar sus huevos. Aquí se desarrollan las larvas de este terrible propagador de enfermedades, al amparo de una bella y atractiva cápsula de vida o muerte. Plantas que se han convertido en predadores. El camino de la evolución no deja de sorprendernos. Precisamente los equisetos nos permiten acercarnos a las plantas primitivas. No han cambiado mucho desde el lejano Devónico. Sus tallos huecos podían verse en los bosques de hace 400 millones de años.
En el extremo de algunos de sus tallos tienen una especie de piña donde guardan las esporas que les garantizan su reproducción. Adaptadas a todos los ambientes húmedos del planeta, los equisetos han llegado a nuestros días con un tamaño más modesto que el de sus antepasados. En el pasado llegaron a alcanzar alturas sorprendentes, formando bosques junto a los helechos, pero hoy no suelen sobrepasar 1 metro. Los orígenes de los helechos son tan antiguos como los de los equisetos. Los antiguos helechos, como los actuales, se encontraban sobre todo en zonas tropicales. Aunque estos bosques de Tasmania son una excepción, aquí podemos encontrar a estas plantas sin flor a pesar de la crudeza de su invierno. Son joyas de la naturaleza, conservadas intactas desde sus lejanos orígenes, y podemos observarla tal y como las vieron los primeros animales de la Tierra hace 375 millones de años. El bastón de los obispos cristianos y de los lamas budistas tienen la misma forma que los renuevos de estas plantas. Quizá los sacerdotes no sean conscientes de que representan parte del origen y evolución de la vida terrestre. Las esporas reproductoras de los equisetos se encuentran en pequeñas cápsulas circulares en el envés de sus hojas. Al madurar, aprovechan el viento para extender su territorio, al igual que hace millones de años. Nos trasladamos ahora al Namib, el desierto más meridional de África. Sus arenas tocan con la costa y guardan un misterioso secreto que solo se encuentra cerca del mar. La Welwitschia mirabilis, propia y única de este sorprendente desierto. Sus hojas son como cintas de hasta 1 metro de anchas, de unos 2 centímetros de grosor y más de 6 metros de longitud. Es la mayor hoja del mundo de las plantas rastreras. El calor de la arena riza sus hojas, que suelen tener varios metros muertos, y el resto vivo. Muchas de sus hojas se encuentran enterradas en su base, protegidas del viento. Y aunque muchos naturalistas la consideran la planta más antigua del planeta, lo curioso es que son parientes de las coníferas, es decir, de los pinos y de los abetos. De hecho, de la planta surge una especie de pequeñas piñas de diferente forma que recuerdan a las de los abetos y cedros. Sus deshilachadas hojas parecen tentáculos de alguna criatura extraterrestre y suelen recoger la humedad del aire para sobrevivir en estas extremas condiciones. Estas plantas son muy longevas y pueden pasar de los 2000 años de edad. Durante ese tiempo son muchos los pequeños animales que las toman como refugio, ocultándose bajo sus grandes hojas que nunca dejan de crecer. La Welwitschia es un prodigio de resistencia. Soporta temperaturas extremas, con calores de más de 40 grados centígrados por el día y frío por la noche. Y cuando llega el invierno austral, es capaz de sobrevivir a las nevadas. Nos trasladamos a Norteamérica para visitar a un pariente de la Welwitschia. Aunque las secuoyas también sean coníferas, tienen una forma de vida muy distinta a la prehistórica planta del desierto. Han conseguido elevarse por encima de cualquier otra especie gracias a la robustez de sus troncos. En el Parque Natural de las Secuoyas de San Francisco se pueden contemplar ejemplares de hasta 120 metros de altura. Las proporciones de las secuoyas son tan descomunales que algunas se han perforado con un túnel para que pasen los coches. Un túnel que atraviesa los 3000 años de edad que pueden alcanzar.
Y es que elevar sus copas hasta convertirse en el árbol más alto del planeta es un proceso lento. En África nos espera otra singular adaptación botánica. El baobab salpica las sabanas del continente. Podemos encontrarlo en todo el área húmeda trópico ecuatorial, desde el sur del desierto del Sáhara hasta el África austral. África es el paraíso de estos curiosos árboles. Aquí, el tronco del baobab llega a los 12 metros de diámetro, a diferencia de otras especies americanas y asiáticas que nunca han alcanzado esta majestuosidad. Su curiosa forma resulta inconfundible. Tiene un tronco con aspecto de botella y una copa semejante a un paraguas. En la época seca pierde sus hojas. Entonces sus ramas adoptan un aspecto extraño, similar a las raíces, y parece que está plantado al revés. A los elefantes les encanta acercarse a las ramas del baobab para comer. Y si ya no quedan hojas como en la época de sequía, les provocan profundas heridas con sus grandes colmillos. Lo hacen para apartar la corteza del árbol y saciarse en su interior pulposo, en donde los ejemplares de mayor edad pueden almacenar hasta 120.000 litros de agua. Parece que el baobab está ahí para que todos se beneficien de su presencia. Los humanos hacen cuerdas con su corteza y medicinas con sus hojas. No es de extrañar que los paquidermos, las jirafas o los roedores las incluyan en su dieta. Hasta los pájaros comen de sus yemas. De hecho, es un árbol continuamente habitado. En los huecos de sus troncos se refugian mamíferos, reptiles e incluso anfibios. Mientras que sus copas se pueblan de grandes rapaces que plantan sus nidos o las utilizan de oteadero. Si en la época seca pierden sus hojas, a cambio madura su fruto, el llamado pan de mono. Un pan de nada menos que medio metro de longitud, cuya pulpa se puede convertir en una bebida refrescante. El baobab reina en la sabana. La sombra protectora de este árbol milenario que da de comer y de beber a los animales ampara a sus visitantes en la hora de mayor calor, mientras a sus pies la vida sigue su curso. Si queremos ver un gigante vegetal capaz de flotar sobre el agua, nos tenemos que internar en las selvas amazónicas. Oculta entre lagunas y remansos se encuentra la Victoria regia, un nenúfar gigante cuyas hojas se despliegan hasta alcanzar 2 metros de diámetro. Otros nenúfares apenas pueden sostener una ligera jacana, mientras que estos colosos acuáticos soportan el peso de una persona sin romperse. Todo un logro de ingeniería natural, ya que el entramado de sus nerviaciones está lleno de aire y les permite flotar. Los bordes de las hojas están vueltos hacia arriba, formando un pliegue espinoso. Sus flores se parecen a las de otros nenúfares y desprenden un agradable olor. Estas flores cambian de color durante el día, pasan de ser blancas a volverse rosadas según cae la tarde. Aunque no son abundantes, su distribución es muy extensa, desde Guayanas a Perú, Bolivia y Brasil.
En América también encontramos a las aráceas. Sus hojas siempre son de gran tamaño, pero las mayores se encuentran en Ecuador y Perú. Es la Xanthosoma mafafa, y sus hojas pueden superar 1 metro de longitud. Los vegetales de hojas gigantescas como estos son usados como impermeables o paraguas en todas las selvas pluviosas. También se emplean para envolver la caza y la pesca, o para cubrir los asados cocinados en el suelo para evitar que se manchen. Desarrollar hojas enormes es una estrategia más de supervivencia. Las plantas de selvas primarias en las que casi no llega la luz tienen que aumentar la superficie de sus hojas para poder realizar la fotosíntesis. Sus hojas actúan como grandes pantallas solares. La llamada sombrilla de pobre es un buen ejemplo. En el ambiente de montaña rodeado de las selvas lluviosas en que vive, sus hojas palmeadas son de gran utilidad. Otro ejemplo es esta especie brasileña, que cuenta con hojas de 2 metros de diámetro. Esta planta posee la particularidad de tener espinas en el tallo y en el envés de sus hojas. Son su eficaz defensa frente a los animales herbívoros. Sus flores rojizas, ordenadas como racimos, alcanzan de 1 a 2 metros de altura. Las aráceas se han extendido de forma espectacular, pero es especialmente en Sudamérica donde reina su diversidad. En las junglas de Indonesia y Malasia vive una de las flores de mayor tamaño del planeta. Una especie que se desarrolla a ras de suelo y que necesita parasitar a otras plantas ya que no tiene raíces. La Rafflesia arnoldi tiene el récord de diámetro entre todas las flores, nada menos que 1 metro. Aunque este no es el caso de este ejemplar, que se encuentra ya al final de su vida. Ha cumplido con el ciclo que le impone su ecosistema, y de su magnífico esplendor de gigante de las flores ya no queda nada. La naturaleza impone su ritmo de muerte y renovación. De hecho, estos abultamientos globulosos son individuos que están naciendo y en tan solo unos meses volverán a renacer sus atractivos colores. Pero no sería así si los insectos que acuden a devorar el cadáver de la planta no transportasen su polen. Es el ciclo natural que une la muerte con la vida. América es la tierra de donde provienen las cactáceas. Aquí han desarrollado tal variedad que cuentan con más de 2000 especies. Desde Canadá, pasando por los desiertos norteamericanos hasta el sur de Argentina y Chile, estos espinosos y resistentes vegetales han extendido su imperio. Su forma de defensa es evidente. Sus tremendas espinas disuaden a la mayoría de los herbívoros, aunque estas defensas varían tanto como su distribución. Los cactus son cantimploras vivientes. En los lugares donde el agua es aparentemente inexistente en la superficie, logran obtenerla gracias al rocío nocturno y a sus profundas raíces, a través de las cuales bombean agua a su interior, almacenándola en sus troncos.
En las Islas Galápagos hay verdaderos cactos árboles. Sus flores, higos y pencas son el alimento básico de las iguanas de tierra. Resulta sorprendente que estas agudas espinas no les pinchen la boca. Sus escamas labiales están redondeadas sobre sus mandíbulas para que resbalen mejor y no se les hieran. El abuso de coleccionistas y comerciantes ha puesto en peligro las especies de cactus más llamativas de estos prodigios de la supervivencia. Entre negras lavas y rocas volcánicas encontramos especies capaces de adaptarse a las rugosas desigualdades del terreno. Parece inverosímil que puedan vivir en un ambiente tan duro, obteniendo los minerales necesarios directamente de la roca, del rocío y de la escasa lluvia. Sus colores destacan como pinceladas de un cuadro abstracto, sobre el lienzo negro de las rocas y un cielo azul impoluto de pintura naif. En la Amazonía se encuentra un cactus muy apreciado por los chamanes, el San Pedro. Se emplea para curar muchos males diferentes. Se puede combinar con otras plantas. Para ello se cuece o se baña en alcohol o se come directamente. Al igual que el peyote, es un poderoso alucinógeno. Y si no se sabe dosificar el veneno, puede matar a quien lo consume. Algunos cactus parasitan árboles, como esta interesante especie de Costa Rica, cuyos tallos crecen abrazándose y enroscándose a troncos y ramas. En estos extraños abultamientos almacenan el agua. Cuando han sobrepasado las ramas que parasitan, caen como un péndulo hasta encontrar una nueva víctima. Como ocurre con el resto de los cactus, las espinas son su mejor defensa. Esta original especie evolucionó adaptándose a vivir entre la enmarañada vegetación de la selva, abriéndose paso hacia la luz. Las euforbiáceas son un grupo de plantas que se parecen mucho a los cactus, y a veces es difícil diferenciarlas de estos. Ciertas especies tienen un látex blanco que puede incluso llegar a ser mortal. En la transición entre el mar y la tierra hay bosques misteriosos que son verdaderos laboratorios para la vida. Son los manglares. Los árboles que los forman, los mangles, se asientan en los estuarios de los ríos. Son los únicos árboles capaces de vivir dentro del mar. Si observamos sus raíces, veremos que su tronco sale de entre ellas y no del suelo. Unas ramificaciones que surgen de la tierra hacen de pulmones. Son los llamados neumatóforos, que ascienden desde el suelo por encima del nivel del agua para obtener oxígeno. No se mojan al subir la marea. Entonces almacenan el oxígeno necesario que se transmite a las raíces. El filtrado de la sal se produce en las células de las hojas, donde se acumula hasta saturarse y desprenderse de la rama. Unas glándulas se encargan de eliminar las sales absorbidas a través de las raíces, en las que se concentra hasta el 35%. Otra peculiaridad es su reproducción vivípara. Los frutos, de hasta 1 metro de longitud,
Están tan formados al caer de sus ramas que se encuentran listos para convertirse en árbol en el momento de desprenderse. Su propio peso los clava en el fondo, donde comienzan a enraizar y a producir hojas. Más que semillas, son plántulas completas. Algunas caen cuando la marea está alta y son transportadas por la mar hasta vararse y enraizar. Los mangles ocupan grandes áreas costeras en la mayoría de las áreas tropicales. Su aporte de materia vegetal va creando suelo y alimento para ellas y otras especies de seres vivos. Al drenar el suelo, gana nuevo territorio al mar. Su enmarañada y laberíntica estructura de raíces es una rompiente para las olas, al tiempo que el suelo queda sujeto y protegido, un buen refugio para muchas especies. El gobio del manglar vive en sus orillas. Su curiosa adaptación a estar fuera del agua lo convierte casi en anfibio. Se desplaza por tierra con cierta soltura. Los machos, para conquistar a sus hembras, despliegan sus coloridas aletas dorsales. Muchas especies de peces desovan entre las raíces del manglar. Sus alevines se ocultan durante un largo periodo hasta que están listos para salir al océano. Y esto atrae a algunos predadores, incluso a tiburones. Los manglares son un paraíso para los cangrejos. Se alimentan de microorganismos y materia vegetal que cae al agua, transformándola en un lodo viscoso formado por sus excrementos. Sus grandes quelíceros son banderolas de señales para atraer a sus hembras y detener a sus oponentes. A medida que el manglar madura, la vida se hace más compleja. Moluscos, medusas, cohombros, estrellas de mar, esponjas, actinias, algas, incluso el gran manatí en peligro de extinción son atraídos por este laberinto de raíces. En estos árboles habitan tanto serpientes como saurios de pequeño tamaño, como este Anolis, o grandes cocodrilos, que saben que en sus copas anidan numerosas aves y solo han de esperar a que algún pollo pierda el equilibrio y caiga al agua. Los dragones de Komodo buscan presas en las proximidades de sus raíces. En ciertas áreas son los monos quienes se han apropiado de sus copas, como el escaso y extraño násico o el macaco de cejas. Muy lejos, en la isla de Cuba, se halla la jutía, un roedor de grandes dimensiones que se alimenta de sus hojas. Las ramas de los manglares ofrecen refugio a muchas especies de aves. Algunas realizan largas travesías para anidar en sus copas, incluso rapaces, como el águila cangrejera, águila pescadora y las auras o zopilotes. Aquí anidan aves de gran tamaño como cormoranes, pelícanos, aningas, garzas reales, garcetas de diferentes especies, ibis de cabeza roja y de cabeza negra, cigüeñas, espátulas rosadas que realizan grandes plataformas para sus nidos utilizando las ramas del mangle. Estos extraordinarios vegetales deberían estar protegidos, pero no siempre es así. En muchos lugares son talados para usar su madera y convertir el área en criaderos de langostinos, que con el tiempo son destruidos por las mareas al no tener protección. Otras plantas extraordinarias y muy antiguas son las palmeras. Unas 2.600 especies se encuentran repartidas por las áreas tropicales y templadas de nuestro planeta. Sus troncos son cilíndricos, más gruesos en la base, lisos o con protuberancias producidas por los entronques de las hojas caídas cada año de una especie de corteza que en realidad es un conjunto de fibras unidas. Las hay fuertemente protegidas con agudas espinas como esta palma amazónica.
Otras, sin embargo, protegen sus hojas. Algunas de sus increíbles hojas pueden llegar a medir 15 metros. Es curioso que sus fuertes hojas partan de unos renuevos tiernos que muchas veces terminan siendo consumidos en ensaladas. Los espádices son los racimos florales. Al madurar se convierten en frutos. Su longitud varía entre los 60 centímetros hasta los 6 metros. Algunas especies de palmeras pueden llegar a producir unos 60 millones de flores. Y resulta que son un bocado muy apetecible para los loros. Estos tejedores han utilizado esta datilera para hacer su nido. Pero no son los únicos que se sirven de las palmáceas. De ellas se obtiene aceite, cera, frutos, fibra, madera, y las hojas de algunas especies sirven para hacer tejados. En Djibouti, en el Cuerno de África con el Mar Rojo, encontramos a Ibrahim cortando hojas a esta palmera de su desierto. Pretende producirle heridas para extraer su savia. Con ella fabrica un rico licor. La palmera de aceite mide hasta 15 metros de altura y es una de las más apreciadas. Originaria de África, su cultivo se encuentra extendido en todas las áreas tropicales. Fue llevada a otros continentes y de ella el hombre siempre ha obtenido beneficios. Desgraciadamente, para su cultivo se talan miles de hectáreas de hermosas selvas tropicales, donde hasta ese momento hubo una biodiversidad exuberante, el medio ecológico terrestre más fecundo y variado del planeta. No queda más que inmensas extensiones de este monocultivo. Una de las especies más conocidas son los cocoteros, procedentes del Pacífico y del Índico, y extendidos por todas las costas trópico-ecuatoriales. Cuentan con un singular sistema de colonización. Los conocidos cocos son excelentes navegantes. Están diseñados por la naturaleza para soportar las peores marejadas y los más terribles huracanes. Pueden flotar a la deriva hasta que una ola deposite la gran nuez sobre las tibias arenas de una playa. De su interior a veces surgen viajeros insospechados. Polizones que se trasladan desde las orillas continentales a las más remotas islas. Al adaptarse a ese nuevo ambiente y evolucionar separados de sus antepasados, han dado lugar a nuevas especies. Su cobertura es una fina y tersa piel, tras la que se encuentra el tejido fibroso que protege la nuez. Este tejido a veces es utilizado para hacer diferentes adornos y faltriqueras. Cuando la semilla queda medio enterrada en la arena, su protección comienza a descomponerse. Es el aviso para dar paso al fenómeno de la vida. Su disgregación sirve como primer alimento a la raíz, al tiempo que asoma una primera hoja que va haciéndose cada vez más grande, hasta convertirse en un precioso y flexible árbol. El coco es apreciado en todo el planeta. De él se obtiene una fresca bebida y la copra, que ha sido objeto de un intenso comercio. La copra es la blanca pulpa del interior de la nuez. A finales del siglo XIX y principios del XX se la consideraba como oro verde u oro blanco, llamada así porque dio lugar a verdaderas guerras comerciales. Tras secarse al sol, es destilada para obtener el aceite de coco. Rallada es muy apreciada en gastronomía.
Finalmente, los residuos se dan como alimento al ganado y la cáscara se emplea como combustible. Todo ello sale de esta esbelta palmera, cuya silueta nos ayuda a soñar con playas paradisíacas. En las selvas encontramos plantas que asesinan a otras que son sus huéspedes. Un tipo de crimen organizado que se repite en todas las selvas tropicales. Las lianas estranguladoras, como el apuí, son capaces de ahogar árboles gigantescos. Su tallo crece desmesuradamente en torno al tronco en una espiral mortal para el árbol. La muerte de su víctima no es tan rápida como cuando las serpientes ejecutan a sus presas. Claro está que su tiempo de vida también es diferente, mucho más dilatado. El árbol sigue desarrollándose mientras su asesina parásita crece más rápidamente y va estrangulándolo hasta secarlo y destruirlo. A veces llegan a sustituir a sus víctimas en su trozo de selva y son capaces de esperar cientos de años hasta lograrlo. El agua en las selvas de América es superabundante, aunque puede convertirse en una trampa mortal debido a microorganismos letales para los humanos. En este infierno verde, o paraíso terrenal, según se mire, existe una liana llamada por los quechuas Yacu Huasca, soga de agua, que ejerce de filtro natural, de forma que en su tronco almacena agua limpia y transparente. Los tallos de algunas pueden ser usadas como cuerdas, incluso para atarlas entre sí y realizar un cobertizo sólido a gran altura en la copa de los árboles, como lo hace este zoé. Hay trepadoras que poseen componentes curativos o tóxicos. Algunas lianas africanas son utilizadas como medicina, condimento o alucinógeno. La más célebre de estas plantas alucinógenas es la ayahuasca, un vocablo quechua que significa soga de muerto. Está considerada por los indígenas como una planta sagrada. Su principal principio activo es la telepatina, una sustancia que puede ser letal. A través de ellas creen viajar al más allá, contactar con sus muertos y esclarecer muchas dudas, tanto sobre enfermedades como sobre acontecimientos sucedidos. La mayoría de las tribus amazónicas las emplean para la higiene de su organismo y de su espíritu. Toman el brebaje como vomitivo y expulsan el veneno en un rito de purificación para limpiarse por dentro. Una dosis excesiva es letal y solamente los chamanes saben controlarla. Hay chamanes que suelen gastar bromas a los curiosos que no muestran el debido respeto, volviéndoles locos durante días o meses. Su ingesta ha costado vidas humanas al ser manejada por falsos brujos y occidentales que experimentaron con ella sin conocer las dosis que no son letales. Los chamanes dicen que se debe tomar en compañía de otro, por si hay un mal viaje. Serán ellos quienes dirigirán el rito y darán alguna otra sustancia que contrarreste el efecto del veneno. En Brasil se ha creado una secta religiosa en torno a la soga del muerto, cada día con más adeptos. Sus miembros creen en sus poderes sobrenaturales y curativos. Se reúnen en grupos dirigidos por un jefe iluminado y un chamán, quienes acompañan a los participantes para ayudarles en los malos viajes.
En Venezuela, los sánemas se drogan con la resina yopo o sacona que extraen de la corteza del árbol denominado por los indígenas amahai. En ritos especiales cortan la corteza en tiras. Luego, escupen en su interior para espantar a los malos espíritus. Con el calor de las llamas, aflora la resina. Su extracción se realiza empujándola con los dedos hasta un recipiente, donde hierve hasta deshidratarla totalmente. Luego se convierte en polvo para ser inhalada por la nariz. Su efecto en el cerebro es muy rápido. De esta manera creen ponerse en contacto con los espíritus de sus antepasados y dioses del bosque, para ver el futuro o el pasado, localizar a los animales de caza o el mal que aqueja a un enfermo. Son viajes peligrosos, ya que estas drogas alteran las neuronas. Los sánema utilizan también otra droga más inocua, las hojas de tabaco, cuyo principal alcaloide es la nicotina. Es cortado con ceniza y ejerce de estimulante del sistema nervioso. Esas pelotas de hojas se mantienen durante largo tiempo entre los labios o en los carrillos. Suponen un aporte mineral de ácidos orgánicos que facilitan la digestión y sirve de complemento de su precaria dieta. También sirve como antiparasitario interno y externo, al tiempo que ahuyenta a los malos espíritus. Muchas multinacionales farmacéuticas saben que en la selva hay un tesoro oculto entre sus vegetales. Pretenden extraer de los indígenas sus conocimientos tradicionales a cambio de nada. El berbasco, o huasca barbasco, es una leguminosa venenosa usada en la Amazonía para matar peces en pequeñas charcas, ya que su activo veneno les produce asfixia. Los sánema de las selvas venezolanas han salido en su busca. El bosque les proporciona cuanto necesitan. Talan un árbol para que les sirva de mortero. Cortan sus ramas para fabricar macanas. Con ellas golpean fragmentos troceados hasta convertirlos en una especie de estropajo. Logran así que liberen más fácilmente la rotenona contenida en su savia, una sustancia venenosa de efectos neurotóxicos. Cortada y reunida en pequeños haces, es transportada hasta un arroyo cercano, donde es introducida y sacudida dentro del agua para que libere el veneno mortal. Solo hay que esperar, con paciencia, para recoger la cosecha de peces moribundos. En pocos minutos quedan paralizados, boqueando panza arriba en la superficie. Para los habitantes de la selva, estos peces son una fuente de proteínas necesarias. Y saben que el veneno del berbasco no es activo por vía oral. Para ellos, una conclusión obtenida tras observar la naturaleza durante milenios. La redecilla está hecha de fibras vegetales y el aro que la mantiene abierta es una rama flexible. El recipiente improvisado es una simple hoja grande, adecuadamente plegada, de donde ya no pueden escapar sus presas. Aún nos quedan muchas cosas por aprender de estos sabios pueblos naturales. Regresamos de nuevo a África, al desierto del Kalahari. Aquí viven unos hombres sabios y resistentes. Tienen una noción muy desarrollada del desierto en el que habitan, y sus estructuras sociales apenas están jerarquizadas. Los bosquimanos conocen muy bien su medio. Se abastecen con lo que les da la naturaleza.
Saben dónde encontrar las plantas comestibles, como estas bayas ricas en vitamina C, y saben cómo utilizar otras que son venenosas a su favor. Se proveen de las raíces letales de Camungarunga, de las larvas de un coleóptero venenoso y de la peligrosa raíz de la Sansevieria. Todo ello se mezcla en un matraz improvisado. En este caso se trata de la articulación de la tibia de una jirafa. Extraen los jugos venenosos de las larvas y añaden la raíz mascándola. Luego la escupen sobre el mortal contenido. Una vez amalgamado el veneno, es cuidadosamente untado en las flechas para que ejerza su efecto letal. Esta operación se hace con el máximo cuidado. Si se cortaran con el filo de la flecha o se les metiera en una herida, morirían. Envenenan sus pequeñas flechas de aspecto casi inofensivo para que sean capaces de acabar incluso con la vida de un elefante. Estos menudos habitantes del desierto son capaces de sacar agua de donde aparentemente no existe. Saben buscar pozos naturales desenterrando este preciado tesoro. Es la coa, un enorme bulbo que extraen de la tierra. Lo limpian y cortan en porciones iguales, repartidas equitativamente. Resulta ser un tónico del que obtienen el líquido necesario para poder continuar su viaje por el desierto. El gúe es otro tubérculo. Lo rayan cuidadosa e insistentemente. Al exprimir sus raspaduras, se obtiene un líquido para refrescarse y así poder continuar el camino más reconfortados. Su facilidad para hacer fuego resulta increíble. A una rama poco consistente le añaden un poco de resina. Con un trozo de madera más dura la frotan hasta que está caliente. Al arrimar hierba seca, se produce el milagro del fuego. Conocen el cannabis, la droga más común en África, utilizada desde el norte del continente hasta el extremo sur, donde viven los bosquimanos, quienes fuman un cigarro de esta hierba envuelto en corteza. Mientras, observan al chamán dedicado a echar las runas de madera. Inspirado por la droga, les dirá hacia dónde deben dirigir sus pasos para encontrar la caza. Cuando cae la noche es el momento para las danzas que aseguren el éxito de la partida. La mayor parte de nuestra alimentación está compuesta por los saludables vegetales. Podemos comprobarlo en mercados de todo el planeta: África, Indonesia, Brasil, Perú, Mongolia o Nueva Guinea. En todos ellos contemplamos sacos de coloridas especias o el multicolor aspecto de canastas y frutas colocadas en el suelo. En estos lugares hallamos los alimentos cotidianos de cada región. Para los indígenas amazónicos, los vegetales forman parte importante de su dieta. En las poblaciones de la Amazonía se pueden contemplar numerosos y sabrosos frutos.
En los zocos de Oriente, los frutos exóticos se mezclan con otros más universalizados. En los mercados occidentales, frutas y verduras ganan adeptos día a día, en detrimento de la carne. Esta mujer chencha de Etiopía muestra el fruto de su trabajo. El algodón forma parte de nuestra vida. La mayoría de las prendas que usamos están fabricadas con esta materia prima. Las ruecas son utilizadas por mujeres de todo el planeta. Ha sido un invento universal que cambió nuestra indumentaria definitivamente. Algunos pueblos respetan ciertos vegetales a los que consideran sagrados. La ceiba gigante de Costa de Marfil es símbolo de longevidad y fecundidad. Sin olvidarse de dar su ración a la madre tierra, los guerreros liban a sus pies para adquirir sus poderes, acompañados de sus ancianos, chamanes y jefes. Estudiosos de todo el planeta confluyen en una parcela de la Amazonía brasileña y en las selvas costarricenses para estudiar en profundidad muchos de los aspectos desconocidos del funcionamiento de la selva. La interconexión de todos sus seres vivos, el funcionamiento individual, el crecimiento y el desarrollo, e incluso miden cuánto oxígeno y carbono aspiran o respiran las plantas, la humedad que necesitan y cuánta devuelven al medio ambiente. Son investigaciones de vital importancia para conocer mejor la compleja relación de todos los seres vivos y el entramado sumamente complejo que mantiene el equilibrio de la vida. Sus trabajos están demostrando que la deforestación afecta a todo el planeta. Es posible que muchas especies desconocidas desaparezcan antes siquiera de ser catalogadas. La pérdida de biodiversidad es también una pérdida de posibilidades para nuestra propia especie. Frecuentemente se descubren nuevas plantas, como algunas de estas orquídeas, cuya interesante biología aún está en los inicios de sus conocimientos. Fijémonos en la orquídea arquero, uno de los casos de polinización más destacables. Su labelo sirve de campo de aterrizaje a los insectos. Al intentar libar, tocan la antera masculina que sale catapultada sobre el polinizador. Con este doble artilugio queda adherida al dorso del huésped, en este caso el dedo del botánico. Hemos de concienciarnos de que utilizar la naturaleza no debe ser sinónimo de destruirla y agotarla. Políticos y empresarios, presentes y futuros, deben tomar medidas de urgencia. De lo contrario, nos ahogaremos en nuestro propio egoísmo, ignorancia y desperdicios, los cuales aumentan cada día, sustituyendo a especies tan hermosas como las que acabamos de contemplar. En muchos lugares el aire se hace irrespirable. Las aguas necesarias para nuestra vida se contaminan a diario en progresión geométrica. No es una fantasía que las especies se extinguen y el clima está cambiando. En unos años ascenderá el nivel de las aguas, produciendo daños irreparables a las poblaciones costeras, y muchas desaparecerán. La cuenta atrás ha empezado. Las aguas comienzan a subir. ¿Tendremos cordura para poner remedio o pesará más el ciego egoísmo, ignorancia, locura y perversión de unos pocos ante la hecatombe global que se avecina?